A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos, pero todo lo que hagamos de hecho y de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua, de Jesús, dándole gracias ¿a quién? A nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. Por eso todos juntos te invito a que oremos de esta forma. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado el Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre vamos a compartir el mensaje de la palabra del Señor. Como siempre os digo, Juan 14, 26 dice que el Espíritu nos recordará todas las cosas que tú nos enseñaste, Señor. Voy a usar, Señor, en este día esta consigna. ¿Qué tengo que responderle a Satanás para ahuyentarlo? Tú nos diste las respuestas y nos diste la fórmula a través de tu palabra, tanto en Mateo 4 como en Lucas capítulo 4. Voy a compartir a través del Evangelio de Mateo. Dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 4, versículo 3 al 4. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está. Concéntrense en esta palabra. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Es palabra del Señor. Le damos gloria a su bendita palabra. Amén, queridos hermanos. A partir de este momento voy al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Amén. Sé que están preparados, por eso están ahí. Y luego lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Y también suben al canal de YouTube la radio. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo voy a poner en contexto, ¿sí? Lo voy a leer primeramente completo lo que es el enfoque de Mateo capítulo 4. Desde el versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, por el Ruach HaKodesh al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo que hizo fue por más, y le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, nuevamente le dice, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Se está citando siempre también la Biblia, Satanás. Está citando el Salmo 91 y anteriormente había citado el Deuteronomio. Pero el Señor responde nuevamente en el versículo 7. Jesús dijo, y Yeshua le dice: escrito está, también está escrito. Dice: vos me estás hablando de algo que está escrito. Bueno, yo te voy a retrucar con algo que está escrito. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Acá lo que está pasando es que el Señor nos está enseñando a usar la palabra para ahuyentar a Satanás. Porque acá Satanás ya se está poniendo loco y dice: ¿cómo puede ser? Le estoy diciendo esto y él me está respondiendo, me está retrucando con la misma palabra. Entonces, vemos que Satanás puede usar la palabra, no es que conoce y sabe, no. ¿Saben por qué Satanás no conoce ni entiende la palabra? Porque para poder interpretar la palabra hay que tener al Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y Satanás no lo tiene. Si lo hubiese tenido, le hubiese dicho: sé que tú eres el Hijo de Dios,
acá dice, si eres el Hijo de Dios. O sea, los demonios creen en Dios y tiemblan. Cuando Jesús caminaba, decía, ¿por qué has venido a atormentarnos? Pero sin embargo, Satanás no estaba tan seguro. Satanás dudaba. ¿Será que este es el Hijo de Dios? ¿Cuándo sí terminó de darse cuenta que era realmente el Hijo de Dios? Cuando murió en la cruz y fue vencido Satanás. Ahí se dio cuenta que no era ninguna broma lo que estaba haciendo el Señor. ¿Pero por qué pasó esto? Porque en ese tiempo, mucha gente no sabe el trasfondo teológico, había muchos Cristos, ya habían venido muchos haciéndose pasar por Yeshua como Mesías, como Cristo, como ungido, y a todos los mataban, la mayoría. Pero acá era diferente, porque este tenía un nombre que era diferente. En el hebreo decían Yeshua, que ese era el nombre sobre todo nombre. Entonces había algo, porque yo no me imagino que el diablo habrá investigado, ¿qué significa la palabra Yeshua? ¿Qué sabrá significar, no? Claro, que si hubiese sabido que significaba el Salvador, el que salva, hubiese dicho, no, pará, atento, este nombre es medio raro, porque dice que va a salvar a alguien, hay que tener cuidado. Porque si llega a ser el que supuestamente va a venir, entonces, él sabía que en la ley había entregas de sacrificio de cordero. El mismo Juan dice en Juan 1, 29, ahí el cordero de Dios quita el pecado del mundo. Pero todo esto Satanás no lo podía asimilar, no lo asimilaba, no lo podía entender. No podían, no. Imaginen, si ni los apóstoles lo entendían, recién cuando resucitó, dice la Biblia que les abrió el entendimiento para que entiendan la Escritura. Entonces Satanás no podía entender la Escritura. Y nuevamente, en el versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo, o sea, no se da por vencido el diablo, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. O sea, Satanás te va a mostrar un panorama. Bueno, eso me pasó a mí con toda la movida tropical y le pasa a muchos artistas. O sea, cuando el que quiere venderle el alma al diablo, le dice, quiero ser famoso, quiero tener amigos, quiero conquistar el mundo, y te lo va a dar, te lo va a dar porque está comprobado que muchos lo hicieron. Existen hoy en día las redes sociales que ya quedó al descubierto. La mayoría de los artistas están con las masonerías, con los Illuminatis y con todos los que gobiernan detrás de las tinieblas en el ámbito espiritual, que sabemos quién maneja el tras hilo de todo esto. Te va a dar todo, la plata que necesitas, todo lo que vos quieras. Pero sabemos que esto es una trampa, como pasó en Génesis 3. Todo parece lindo, porque es un árbol de bien y mal. Es decir, primero te da el bien y después te viene el mal. O sea, después terminas mal, porque todo termina mal con él. En cambio, con la Escritura, vemos que las últimas hojas de la Biblia, nosotros como el Señor, ¿cómo terminamos? Bien, reinando con Él por los siglos de los siglos, sin enfermedades, sin llanto. Encima somos transformados de gloria en gloria. O sea, somos más hermosos de lo que somos, perfectos. No pasa la edad, no hay enfermedades, no hay todo lo que está pasando. Ni hay persecución, porque ya al 100% estamos con el Señor y su protección divina. Pero acá vemos que Satanás está necesitando un aliado. O sea, lo está buscando como un aliado. Mira, todo esto te voy a dar. Todo esto te voy a dar. En el versículo 9 dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Está pidiendo que le adores. Y ya le había explicado que adorar, acá tanto del griego y del hebreo, significa obediencia, tenerme obediencia. Es decir, obediencia a lo que yo te digo. Hay que ser obediente a lo que yo te digo. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto para ahuyentar a Satanás? Usar esa palabra. Escrito está. Escrito está. Vos estás atravesando cualquier circunstancia, Romano 8, decís, no importa que no te acuerdes el texto de donde está escrito. Escrito está que somos más que vencedores con Cristo. Somos más que vencedores con el Padre Celestial que nos amó.
Está escrito. Está escrito que fuiste vencido por nuestro Señor a través en la entrega, en el madero, en la cruz, el Calvario. Está escrito que ya no tenés poder ni autoridad contra mi vida. Está escrito que he sido santificado, he sido justificado. Está escrito, Satanás, que la paga de pecado es muerte, pero Cristo murió por mí. Está escrito, no puedes tocar mi vida, no puedes tocar mi finanza, no puedes tocar, desde hoy en adelante no puedes tocar más. No tenés autoridad, cierro todas las puertas en el nombre de Yeshua Jesús. Se cierran todas las puertas. Está escrito que el Señor nos dio poder para atar y desatar todos tus pensamientos, todo curanderismo, todo lo que haya venido de alguno que nos envidia, de alguien que fue a hacer un trabajo. Está escrito que tengo el poder para decir que la montaña se echa al mar. Está escrito que David a Goliat cayó frente a sus narices, un gigante. Está escrito. Entonces, cuando empezás a citar, está escrito. Y está escrito que las murallas de Jericó cayeron para entrar a la tierra prometida. Está escrito que el Señor tiene poder para abrir y cerrar puertas. Que se le estamos dando todo el poder al Señor. Vos no tenés poder en mi vida, en mi familia, en mis seres queridos, en mi ministerio, en mi matrimonio, en mis emprendimientos. Porque está escrito que somos más que vencedores. Y está escrito que el Señor nos muestra, cuando clamamos a Él, nos responde. E incluso nos muestra cosas grandes que aún quizás no conocemos. Entonces está escrito que Él pelea por nosotros la buena batalla de la fe. Entonces está escrito que la palabra de Dios es viva. Entonces todas estas palabras que estamos utilizando, ustedes de hoy en adelante, en cualquier circunstancia que mientras están viajando o si vas a un hospital, estés donde estés, estás luchando con una enfermedad, empezá a citar, escrito está en Isaías 53. No importa que no te acuerdes que está en Isaías 53, puedes decir, escrito está que por su llaga hemos sido curados, sanados. Me declaro sano. Reprendo todas células malignas en nombre de Yeshua. Que se manifiesten el Señor, que tiene el poder para hacer órganos nuevos, restauración en las células, que puedan vencer a las células malignas. Entonces uno empieza a declarar. Ahora, ¿cómo termina todo esto? Cuando le dice, me tenés que adorar, entonces Jesús le dijo en el versículo 10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, que es obedecer solamente al Señor, y a Él solo servirás, o sea, servir en obediencia. Y el versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó, he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Van a aparecer ángeles en tu vida para servirte, Dios te va a hacer llegar las provisiones que necesitas. El diablo entonces le dejó. Entonces el diablo en esta hora, porque a través de esto que estamos hablando es espiritual, está entrando por las casas, aunque parezcan lo que ustedes que quieren decir, ¿quién es este? ¿Quién lo auspicia? Bueno, me auspicia, estoy auspiciado por Yeshua, el Señor y Salvador. Así que, queridos hermanos, la vida es una lucha espiritual permanente. Entonces, ahora vos podés entender, cuando más ataques tenés en tu vida, no es porque Dios no está con vos, es porque vos sos un peligro para Satanás. Sos una persona peligrosa para él. ¿Sí? Entonces, siempre va a intentar voltearte te va a sembrar la duda de muchas formas, te va a tentar, porque acá estamos viendo tentador, es un tentador. Siempre está tentando. Provocando, tentando, e incluso estamos viendo que usa la Biblia. Pero cuando vos tenés un conocimiento, como ahora lo estás escuchando, porque yo siempre dialogo con algunas personas, ¿cuántas veces leíste este texto bíblico? Un montón. Bueno, pero entonces, ¿qué tengo que saber? Lo que quizás no se te haya sido revelado, que ahora se te va a revelar. Ahora le voy a decir, porque tengo que saber qué significa del griego y del hebreo la palabra escrito está. Y ahí viene el tema, ¿no? Ahí viene la fórmula, ahí viene el entendimiento. Queridos hermanos, esta enseñanza está titulada, escrito está, nuestra espada letal contra Satanás. Así anótenlo. Escrito está, nuestra espada letal contra Satanás. No se olviden que la palabra es la espada. Y es letal para Satanás.
Acá está la prueba en Mateo 4 y en Lucas 4 cómo le venció el Señor, le dejó. Después, por supuesto, volvió. En Lucas 4 dice que lo dejó por un tiempo. O sea, después fue al ataque, pero igual el Señor siempre lo venció. Lo venció, está vencido, está debajo de nuestros pies. Y nosotros cuando tomamos el poder y la autoridad que Dios nos da. Por eso siempre dice, según el poder que actúa en nosotros. Y el poder que nos fue dado es el poder del Ruach HaKodesh, el poder del Espíritu Santo. ¿Qué significa esta palabra escrito está? La palabra escrito está, en este caso es tomado del griego en el Nuevo Testamento. Y significa, primero le digo cómo se pronuncia. Del griego se pronuncia como graptai. ¿Sí? Gergatoe, G-R-A-P-T-A-I. Que no es lo más importante que lo aprendamos eso nosotros, porque no vamos a hablar en griego, en esa lengua. Pero sí, tengo que saber qué significa. O sea, del griego, Gegraptai es igual a escrito está. Pero ¿cuál es el enfoque de escrito está? Bueno, del griego en el Nuevo Testamento significa que ya ha sido declarado y que es el sello de Dios. El sello de Dios, que ya ha sido declarado. O sea, ya ha sido declarado la salvación para tu vida, pero depende de vos que la busques. Ya ha sido declarada la sanación para tu vida, pero está dependiendo de vos que te cuides tu salud y que te mantengas sano. Está declarado que conquistes naciones. Está declarado que fuiste bendecido con toda bendición. O sea, todo está declarado ya. El Apocalipsis es una declaración de lo que ya va a pasar. O sea, lo que viene ya pasó. O sea, para con Dios ya pasó. O sea, es algo que ya está escrito. Es un sello de Dios. O sea, que Satanás va a ser lo que dice el Apocalipsis 20, que va a ser arrojado al lago de fuego por siempre y no nos va a molestar más, va a ser así. De que en los primeros versículos va a ser encarcelado por 1000 años, va a ser así, porque es el sello de Dios. Escrito está. Escrito está que el Señor va a venir como Rey de Reyes, Señores, Señores, en Apocalipsis 19. Pero escrito está también ahí, en Apocalipsis 19, el 7 al 8, que Él nos va a tomar como esposa a la boda del Cordero. O sea, todo está escrito que la iglesia va a ser arrebatada, queridos hermanos. Está escrito. ¿Está escrito que va a haber persecución? Sí, también está escrito. ¿Está escrito que cada día le basta con su propio mal? Sí, pero también está escrito en Mateo 6, del 9 al 13 y Lucas 11, del 1 al 7 y al 8, que cuando oramos al Padre nuestro dice, líbranos del mal, Señor. Y nos libra porque está escrito. Voy a decir, líbrame del mal, Señor. Líbranos del mal. Entonces está escrito. Miren el poder que hay en esa palabra, que ya ha sido declarado del griego. Y del hebreo se pronuncia como, con cada kilo, katuv. Katuv. Que la K, la A, la T, la U con acento y la B corta. Katuv. Que también es igual a escrito está. Pero acá en el hebreo te lleva a un enfoque espiritual que es un poco diferente, pero indica lo mismo. Para los hebreos significa lo que está escrito tiene máxima autoridad. ¿Qué tiene? Máxima autoridad. O sea, el Señor le estaba declarando su máxima autoridad a Satanás cuando lo tentó. El desierto representa muchas cosas que pasó el pueblo de Israel, porque 40 días estuvo en el desierto del Señor. Pero esa era una representación de los 40 años del desierto de Jacob, de Israel en el desierto por desobediencia. Por eso es que Satanás citó esta palabra. Por eso, para que entiendan esto, voy a leer, anoten así, Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 al 3. Dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído Yahweh tu Dios, el Señor tu Creador, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte,
para saber lo que había en tu corazón. Vieron que cuando uno lee tanto Mateo 4.1 y Lucas 4.1 dice que fue llevado por el desierto para ser tentado el Señor. Pero fue llevado por el Espíritu para ser tentado por Satanás, dice, para probarlo. Todos somos probados. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Y acá viene la parte. Y te afligió el Señor y te hizo tener hambre. ¿Qué le hizo tener? Hambre. Y te sustentó con maná, con lo que el Señor dijo en Juan capítulo 6, los fariseos se lo escriban. Comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido. Y acá viene la palabra. ¿Para qué? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. De todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. No tan solo de pan, sino de todo lo que sale del Señor vivirá el hombre. Y ahí entendemos que si uno vive de lo que sale de la boca del Señor, la persona que tiene, la persona puede declarar y tiene máxima autoridad. Y Dios nos ha dado esa máxima autoridad para declarar. Nada más que vos estás muy quedado. No estás diciendo escrito está. No le estás recordando al enemigo. Tenés que tratar de leer mucho, tratar de memorizar en lo posible muchas escrituras. Porque cada escritura que vos tomás y aprendés es un arma letal para Satanás. ¿Qué significa todo esto? Que se va a alejar porque no te va a poder vencer. Entonces vos, en algún momento, cuando ya empieza a alejar todo ese ejército de ángeles caídos que son los que están trabajando en la finanza, en la economía, por todos lados no te quieren dejar avanzar porque sos peligroso, vas a ver los resultados. Y una vez que ya se retiraron esas tropas, hemos visto ahí en Daniel capítulo 10, lo que nos compartió la hermana, la lucha de los ángeles que hay en el área espiritual. Hay lucha de ángeles. Mientras estamos acá, yo estoy acá, y ángeles peleando, por ejemplo, por mi finanza, por mi futuro, por mi familia, por mis proyectos, porque yo tengo destinado a servir al Señor. Entonces hay una lucha fuerte, una lucha muy fuerte. Entonces tenemos que concentrarnos, queridos hermanos, en estas palabras que estamos escuchando en este momento. Vamos a poner un ejemplo, esta parte es bastante fuerte. En Amos capítulo 8. Amos capítulo 8, anoten así, versículos 11 y 12. Acá el profeta, Dios ya está enojado con Israel, y dice, aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Dice, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Entonces, yo había puesto un ejemplo en este tema. Les contaba que antes cantaba una adoración que se llamaba tengo hambre de ti, Señor. Tengo hambre de tu presencia. Tengo hambre de tu palabra. Tengo hambre. La dejé de cantar. ¿Por qué la dejé de cantar? Porque en la congregación digo, levante la mano aquellos que tienen hambre de oír la palabra del Señor. Y levantaron la mano varias personas. Entonces yo les tuve que poner este ejemplo y les pongo a ustedes también. Si yo lo miro a Mauro en este momento y le digo a Mauro que si él come todos los días, ¿cuál es su comida preferida, Mauro? ¿Cuál es su comida preferida? Mauro come pastel de papa, le encanta. Domingo le doy de comer pastel de papa. Lunes, pastel de papa. Llegó el sábado, pastel de papa. De nuevo llega el domingo, pastel de papa. Ahora le pregunto a Mauro, ¿tiene hambre usted de pastel de papa? Y la respuesta, ¿cuál es la que me está diciendo? No, porque está lleno, porque todos los días come. Entonces, ¿cuáles son las personas que tienen hambre de la palabra? La respuesta es los que no escuchan palabra de Dios. ¿Dónde lo aclara? En el versículo 12. Dice, e irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente,
descubrirán buscando palabra de Dios y no la hallarán. Después de Malaquías, para el pueblo de Israel se produjeron 430 y pico de años de silencio y Dios no le hablaba. Buscaban palabras, buscaron profetas, como el rey Saúl cuando ya no había palabra para Saúl, fue a consultar a las brujas. Tener hambre de la palabra es no escuchar palabra. Tener hambre de la palabra es no leer todos los días la palabra. Pero estar saciado de Él es no tener hambre. Porque estamos saciados del Espíritu Santo. Estamos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Rey HaKodesh. Y lo que más quiero yo es llenarlos. Por eso el Salmo 23 dice: el Señor mi pastor, nada me faltará, decir, alimenta a la oveja. En verdes praderas me hará descansar, en agua de reposo me pastorea. Decir, te da pan y te da agua. Te llena. Está lleno. Está lleno. ¿Quién puede decir tengo hambre si está lleno? ¿Entienden ahora? No sé si alguien lo entendió. Si no lo entendió, bueno, vuelvan a escuchar de nuevo. Hay gente que no me entendió. Pero es verdad. Ahora, ¿qué está escrito para dejarnos también, para dejarnos como arma? Esta es muy importante, pues si tenés algunos enemigos. Porque está escrito, y dice en Romanos capítulo 12, versículo 19, dice: no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Pero qué está? Escrito. Cabeza dura, deja de vengarte vos, está escrito. Mira, la venganza yo pagaré, deja de encargarte de esa persona que te hace daño. No te encargues más. Entonces al decir a Satanás y a los ángeles caídos en el ámbito que no vemos celestial, así como estoy yo, que parezco loco, pero no estoy loco, aunque crean algunos que estoy loco, hasta algunos creen que tengo peluca, esto no es peluca, le dije a lo de Tito. Entonces, uno está en oración, porque hay que estar todo el tiempo en oración. Va caminando, hay problema con alguien, hay alguien que está queriendo hacer daño. Bueno, Señor, a mí me atacan, por ejemplo, en las redes sociales, me dicen cosas. Vago, anda a trabajar, dejar de robarle a la gente, usar la Biblia para robar a la gente. Y yo digo, Señor, escrito está. Encárgate tú. Escrito está. Digo yo, escrito está en Mateo 5, está escrito en Lucas 6, está escrito: bienaventurados los que por mi causa son calumniados, injuriados, perseguidos, blasfemiados. Será grande la recompensa en el reino de los cielos. Está escrito, Señor. Pero está escrito que tú te vas a encargar de mis enemigos. Encárgate, Señor. Y ahí entraría como los apóstoles. ¡Que caiga fuego, Señor! ¡Que caiga fuego, Señor! No te hacen chiste. Hay que tener cuidado con lo que uno declara con la boca, porque hay poder en lo que hablamos. Y no queremos cargar con un cargo de conciencias. En Gálatas capítulo 3, escuchen esto. De versículo 10 al 13 dice así, lo leo primero. Dice: porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está. Acá quiero que presten atención todos aquellos, porque sé que se han levantado ministerios que defienden y le están haciendo volver a los cristianos a la ley de Moisés. Salite de ahí, pero salite corriendo de ahí. Salite con ese tema del Shabbat, la fiesta del tabernáculo, que vamos, este sábado, vamos a traer el arca, para que ponga las oraciones en el arca el arca de acá, el arca hasta del arca de Noé. Y dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué? En este momento están temblando mucho. Pues escrito está, dice: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que se escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cómo? ¿Cómo para hacerlas? Claro. Si vos querés seguir temas de la ley, hermano, hermana, te aviso que tenés que cumplir 613 mandamientos. ¿Te imaginas si no cumplimos 2, que son, la resumió en 2 el Señor? Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, son los 2. En esto se resume la ley y los profetas. ¿Cómo hacer para cumplir 613 mandamientos? Es más, quiero que sepan que ninguno lo cumplía. Por lo tanto, están bajo maldición hasta el día de hoy.
estaría bueno porque escuchan, yo sé que escuchan gente de Israel mis prédicas, y algunos se convirtieron al cristianismo. Porque los rabinos no tienen el Espíritu Santo, por eso no se les revela estas cosas. Si uno lee 2 Corintios, capítulo 3, versículo 15 hasta el 18, ahí él lo explica. Ahí dice, los que hasta el día de hoy leen a Moisés, dice, tienen el velo puesto. Tienen el velo puesto. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado, dice ahí. Y en el versículo 17 termina diciendo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Ruach HaKodesh, allá hay libertad, dice. Que dice que no están libres, no fueron libres. Por eso el Señor le predicaba a ellos en Juan 8:32, los que le seguían, los que empezaron a seguir, y decían, miren, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los hará libre. Versículo 11 acá en Gálatas 3 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Quién lo está diciendo acá? El mismo Pablo que perseguía a los cristianos, defendiendo la ley de Moisés, que fue transformado en Hechos capítulo 9. El que en Hechos capítulo 7 fue testigo ocular y mandó a matar a Esteban porque estaba predicando la gracia. Y también un poquito de celo ahí, porque le quiero decir que Esteban eran, no sé hasta qué punto, pero andaban ahí de la mano como teólogos con el apóstol Pablo, eran muy conocidos de la Torá, el Pentateuco. Dice, el justo vivirá por la fe. Claro, 2 Corintios 5:7 dice que por fe andamos, no por gracia. Entonces, como estamos en la gracia, por fe andamos, no, el cristiano anda por fe y no por vista. Pero en la gracia, nosotros estamos en la gracia y tenemos que seguir los pasos, no de Moisés, sino los pasos, dice la palabra, en el mismo Gálatas 3, los pasos de Abraham, que es por la fe. Versículo 12 dice, y la ley no es de la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo, escuchen esto, nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué? ¿Maldición? Uy, qué peligro, ¿no? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está. Otra vez entró la palabra escrito está, que es lo que le dijo a Satanás. Maldito todo aquel que es colgado de madero. Bueno, en mi canal de YouTube pueden buscar la prédica que se llama El que venció en el madero. Ahí lo explico todo lo que significa eso. Ahora, ¿cómo termina todo esto que les estoy queriendo decir? Lo voy a resumir con este texto. Es largo, pero lo voy a resumir. Gálatas, yo quiero que anoten Gálatas capítulo 5. Esto sí lo digo porque sé que hay mucha gente que tristemente lo han llevado al tema de la ley, al Antiguo Testamento. En Gálatas capítulo 5, versículo 4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿De dónde cayeron? De la gracia. Y escrito está, queridos hermanos. ¿Vos querés perder la gracia? Estamos en la gracia. La dádiva fue un regalo de Dios. ¿Qué querés? Saliste de ahí. Saliste. Ah, dice el Tucumán, no escuchó. Que tengo oído para que oiga entonces. De cuánto Mauro que en TikTok en vivo uno me atacó y dice, ¿qué sos vos? ¿Humorista o sos pastor? Digo, dos cosas, digo, ¿cuál es el problema? ¿Tenés algún problema? Si no te gusta, andate. Andate, le digo. Cabe, si no te gusta, tenés que ir a otro lado. Primera de Pedro capítulo 1, anoten así, versículo 15 al 16. Todo esto son armas enfocadas en la palabra escrito está, que del griego es gegraptai, que significa escrito está, que significa que fue declarado y sello de Dios, y del hebreo katub, que significa máxima autoridad. ¿Sí? Que la escritura tiene máxima autoridad. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 al 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo. Esta parte es fuerte. Ahora explico por qué. Sed santo vosotros, sed santo también vosotros, en vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está. ¿Qué dice, hermano? Porque escrito está,
sé santo porque yo soy santo. Miren esto, escuchen esto. Me ha pasado, ahora creo que ya va a cambiar el panorama. Querido Mauro, ¿usted es santo? ¿Ve? Sí. Pero usted sabe, Mauro, que hay gente que voy a decir, vos sos santo, y dice, ¿quién es santo? Nadie es santo. O sea, al vos decir que no sos santo, te estás condenando. O sea, Satanás te está, si te morís, te vas al infierno. ¿Por qué? Porque el versículo 16 de 1 de Pedro 1 dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Entonces, ¿qué significa la palabra santo del griego, del hebreo? La palabra santo indica que significa apartado, significa que uno es diferente. O sea, yo soy diferente a cómo se manejan las personas que no tienen a Cristo. O sea, Dios marca una diferencia. Por eso el Señor era santo, porque era diferente. Ahora, ¿qué se hace para ser diferente? Hay que nacer de nuevo. 2 Corintios 5:17 dice, las cosas viejas pasaron, y aquí con Cristo son todas hechas nuevas. Nacido no de carne y de voluntad de hombre, sino de Dios, dice en Juan capítulo 1, versículo 2 y 13, de Dios, santo. Entonces, yo no soy ningún santo. ¿Quién? Y entramos ahora al área de los romanos, de la iglesia romana. No, pero yo tengo a San Esperito, San Cayetano, ¿no? Ese es un santo, ¿no? La Virgencita, toda la Marincoche, ¿no? San Pedro. Y así, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, no saben, ¿verdad? No. El mismo sacerdocio no explica que la Biblia dice, escrito está, sed santo. ¿Qué significa santo? Ya sé. Personas diferentes, apartadas de las cosas malas. Por eso acá el mismo Pablo dice, sino como aquel que os llamó es santo, y lo aclara, lo que significa el significado de santo lo aclara en el versículo, más en el mismo versículo de 15 que dice, cuando dice, en toda vuestra manera de vivir, ser diferentes, personas diferentes, como Cristo es diferente. No se olviden de eso, queridos hermanos. Vamos a otro ejemplo más, 1 Corintios capítulo 3, versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está. Nuevamente entra en escena la palabra escrito está. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Cómo en la astucia de ellos? ¿A qué sabios? Bueno, el Señor lo explicó en Juan capítulo 7, versículo 18. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Entonces, ¿qué significa todo esto para que prestemos atención? Mucha gente científica que se cree sabio a nivel universitario, en esta área, en todas las que vos quieras, no sirve de nada para tu salvación. Si somos pastores, sacerdotes, teólogos y todo lo que vos quieras, una de las cosas que sí descubrí, perdónenme los teólogos, porque yo estudié también teología, si bien no llegué porque lo que pasa es que, bueno, es largo para explicar el trasfondo de mi vida personal. Pero si hay algo que descubrí, queridos hermanos, es que la mayoría de los teólogos no tienen el Espíritu Santo. Tienen la letra, pero no tienen el Espíritu Santo. Por ejemplo, le voy a hablar de un teólogo. 2 teólogos lo ponen de ejemplo. Que está escrito en la palabra. Lo voy a poner para que ustedes entiendan. Primer teólogo lo voy a poner a Nicodemo, Juan capítulo 3. Del partido de los fariseos, teólogo recibido. Cuando vos lees el versículo 10, le dice el Señor, ¿eres tú teólogo y no entiendes estas cosas? Le dice. Claro, no tenía el Espíritu Santo, lo acabo de decir. Vamos con el otro. Son varios, pero yo para resumir. El apóstol Pablo. Terrible teólogo. Y no entendía. Perseguía a los cristianos para matarlos. De sí que Dios con su misericordia lo transformó. Y gloria a Dios porque ¿te imaginas un teólogo con el Espíritu Santo? ¡Oh, las maravillas que hace! Porque las maravillas que escribió el apóstol Pablo en las 14 epístolas, que ni Pablo ni Pedro las podía entender, porque era un tipo bien preparado, pero es bueno ser teólogo, pero con el Espíritu, con el Ruach HaKodesh. Si sos teólogo y conocer la letra y no tenés el Ruach HaKodesh, estás frito. ¿Por qué? Porque no podés asimilar, no podés explicar espiritualmente la Biblia. La explicás en una forma muy científica,
que la gente no lo logra entender. Yo creo que, por lo menos muchas personas me dicen, yo le entiendo a usted sus prédicas. Y si trato en lo posible de hacerlo lo más fácil. No es que yo lo hago difícil, ¿eh? El Señor hablaba en parábolas. Era para llevarnos a un nivel espiritual, para entender el trasfondo de lo que se trata del reino de Dios. Porque siempre decía, el reino de Dios es así, 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 así. Ahora, si el Señor le venció a Satanás con la Escritura, diciéndole, escrito está, el Señor le venció a Satanás en Mateo 4. Hay un ejemplo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice la palabra del Señor. 16 al 17 de 2 Timoteo 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Atentos acá. ¿Es inspirada por quién? Por Dios. ¿Quién escribió la Biblia? Mira, hermano, hermana, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Querés que te hable de teología? Bueno, los primeros libros, desde Génesis hasta Deuteronomio, lo escribió Moisés. Pero el Señor le dictó. ¿Sí? Y así, como pone explica. Después los evangelios, bueno, tenés a Mateo, que fue escrito por Mateo, tenés a Marco, que fue escrito por Marco, que no era discípulo del Señor, pero sí discípulo del apóstol Pedro. Tenés a Lucas, que no era discípulo del Señor, pero sí era discípulo de Pablo, médico. Y tenés a Juan, que sí era discípulo del Señor, que escribió. Ellos escribieron, pero escribieron dos testigos oculares, que es Mateo y Juan, pero otros dos que escribieron por lo que fueron testigos oculares, Pedro y después Pablo, lo que vivió. Y así, uno lo explica, ¿verdad? Pero la persona que no tiene el Espíritu no te va a entender. Si ves que te presta atención y te empieza a escuchar, háblale más. Pero si ves que ya empezó a gruñir, mejor no le hables más. Porque la Biblia dice que te van a volver en tu contra. Dice, no le dé las perlas a los perros ni a los cerdos porque te van a atacar. Y acá dice que toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Para qué? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué? Nadie es perfecto. Bueno, tenía que tratar. Miren, en el ámbito espiritual sí, somos perfectos porque dice que Él nos hizo perfectos porque Él es perfecto. Pero nosotros en el ámbito humano somos imperfectos, cometemos errores. Pero en el ámbito espiritual no se olvide, somos santos y perfectos porque el Cordero de Dios tenía que ser perfecto para ser entregado como sacrificio. Y si estamos imperfectos, no vamos a entrar al reino de Dios. Es decir, no tenemos la sangre de Dios. Entonces, ¿para qué es la palabra de Dios? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra siempre quiere que nos preparemos para toda buena obra, pero siempre las buenas obras son para el prójimo, pero primeramente para con el Señor. Amén, queridos hermanos, pero es inspirada por Dios. ¿Qué más es la palabra de Dios para que Satanás haya sido ahuyentado, como este título de la enseñanza, que es escrito está, nuestra espada letal contra Satanás? En Hebreos capítulo 4:2 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es, queridos hermanos? Viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo. O sea que es un arma que vos tira, como decían en el estilo tucumano, tira un machetazo por acá, y si le rases para atrás, y esté donde esté, le vas a dar, porque es doble filo, o sea, no tiene como errarle. Por supuesto, tiene un trasfondo espiritual muy fuerte de la unión de Dios acá en la tierra, con el Espíritu Santo, con nosotros, ¿verdad? Lo superior, lo inferior. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. O sea que lo sabe todo. Por eso es que muchas veces uno está ministrando y hay gente que dice, parece que el pastor me está tirando una indirecta a mí. No, es el Espíritu Santo que te está dando y te está queriendo corregir. Por eso los fariseos, cuando hablaban del Señor, ¿qué hacían? Le hinchaba la vena y lo querían matar. Generalmente a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando entran los fariseos en las redes sociales, que te atacan rápido, te van a decir todo, acá en la radio hay gente que está del otro lado, que no va a estar de acuerdo, te va a atacar. Pero ¿cuándo se ataca? ¿Por qué le atacaban al Señor? Porque se estaba predicando la verdad. Y el enemigo no quiere que se predique las verdades. Siempre va a querer que se anulen esas verdades. Para ir terminando, Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice la palabra del Señor, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia,
y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo? Con la palabra de su poder. Hebreos capítulo 11 es el pasillo de la fe, queridos hermanos. Pero dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Observen que está diciendo que la palabra de su poder. Y hemos aprendido que del hebreo la palabra escrito está significa máxima autoridad. Y en Mateo capítulo 8, versículo 8, vino un centurión que tenía un criado enfermo y que le dice al Señor, yo no soy digno de que entres en mi techo, pero solamente di la palabra y mi criado se sanará, porque yo también soy un hombre con autoridad. Lo que está diciendo, Señor, si tú dices la palabra, porque tienes máxima autoridad, di la palabra y mi criado se sanará. Y se sanó. Se sanó. El Señor se asombró de tal forma que dijo, yo no he visto tanta fe ni en los que me siguen, dice. O sea, le dio todo vergüenza, agacharon la cabeza, ahí como diciendo, che, a ver, ¿dónde te...? Todos agacharon la cabeza. ¿Cómo puede ser que este centurión tenga más fe que los que me siguen? O sea, entendió el secreto. O sea, este centurión no se congregaba todos los domingos. No sé si, yo, según la teología, sí colaboraba después con el Señor, colaboró con la iglesia. Después entra en acción otro centurión en Hechos capítulo 10, que algunos lo quieren asimilar con este hombre, que ayudaba a los necesitados y a la iglesia, a los santos. Pero el Señor se asombra. ¿Cómo puede ser que este tipo me está diciendo que solamente tengo que decir la palabra? Di la palabra. Y muchos de nosotros nos congregamos años y años y años y decimos, ¿pero dónde está el Señor? Parece que el Señor me abandonó. Mira cómo vivo, mira cómo estoy. Y el Señor te está diciendo, escrito está, escrito está, escrito está, escrito estás, que fuiste bendecido con toda bendición. El problema es que no estamos tomando posesión de esas bendiciones. Entonces yo decidí tomar posesión. Yo le cuento de mi vida personal. Yo sabía que iba a tener muchos ataques, lo tengo, pero la peleo con las armas de Dios. ¿Entiende? Pero decidí tomar posesión de las bendiciones. ¿Cómo se hace eso? Tenés que actuar como el Señor actuó, como todos los ejemplos de la Biblia que actuaron, en medio de las circunstancias, de las pruebas actuaron creyendo. Aunque no se vea nada. Es como la semilla en la mano. ¿Qué ves? Una semilla. No, yo veo la siembra y la cosecha. Yo estoy viendo más allá. Yo me veo muy allá, No es que tenga soberbia. Yo me veo porque la palabra del Señor en Jeremías 29, versículo 11 dice, yo tengo pensamientos, planes de paz y no de mal, porque te quiero dar lo que vos querés recibir. Y mientras sea para la obra del Señor, y mientras sea para ayudar al prójimo, mientras sea para hacer el bien, Dios te lo va a dar. Pero, como el Señor tenemos que ser probado. El Señor fue probado, no estamos en el proceso. Hay que ser fino en los pocos para estar en los muchos, queridos hermanos. En Juan 6, 63, referente a este tema, dice, Juan 6, 63 dice, el Espíritu el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. O sea, mis palabras son el Ruach HaKodesh. O sea, está diciendo lo que aprendimos del griego y del hebreo. Mis palabras tienen máxima autoridad. ¡Oh! Entonces cuando el Señor dijo, miren chicos, si ustedes le dicen a la montaña, al monte, a lo que ustedes quieren que se eche al mar, si lo dicen con fe, se va a echar. Se va a echar, esa es autoridad. Si hay un endemoniado que te viene a atacar y con máxima autoridad lo reprenden en nombre del Señor, se va a ir, se va a salir. Ahora, acá viene una parte que les quiero dar, que me dio el Señor, que es muy fuerte. Y es muy interesante para que ustedes progresen en el área financiera. Para el área financiera. Hay muchas personas que están, el enemigo va a atacar en el área financiera. Mayormente a los que quieren colaborar para la obra, o aquellos incluso pastores que quieren hacer casas de oraciones muy amplias para ganar muchas almas, o programas radiales, programas televisivos. Entonces Satanás va con todo para trabar todo eso. Y como Pedro estaba destinado
a ser un hombre de Dios, Satanás empezó a atacar con todo. Eso está escrito en Lucas capítulo 5. Entonces, ¿qué pasó acá? Pedro utiliza un arma. Y miren lo que pasó. Dice así, lo voy a leer primeramente. En Lucas 5, del 5 al 6, ustedes leerlo en completo en contexto, dice: respondiendo Simón le dijo al Señor: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Uno trabaja y trabaja y trabaja y no ve resultado, ¿verdad? Trabaja, no ve resultado. Entra por acá y sale por acá. Toda la noche hemos estado trabajando y nada, pero nada hemos pescado, nadita. Estamos pero fritos. Y a continuación va a ser algo que lo tenés que usar, que es lo mismo que hizo el Señor en Mateo 4 cuando lo enfrentó a Satanás. Le dijo: mas en tu palabra voy a echar la red. Ahí está. Es decir, si están buscando trabajo, no tengo trabajo, yo no sale por ningún lado. Pero Señor, escuché que uno dijo: tomo tu palabra, tiro los currículos por acá, tiro la red por acá, voy a tirar, pero tomo tu palabra, Ojo, señores, yo tomo lo que está escrito. ¿Y qué dice el versículo 6? ¿El resultado cuál fue? Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía de la gran bendición. Era tan grande la bendición que hicieron venir otras barcas y las otras barcas también se hundían. O sea, no podían frenar la bendición de la prosperidad. ¿Cuál fue el secreto? Decir: escrito está. Tomo tu palabra. ¿Cuántas cosas tengo para contarles diciéndoles las cosas que he obtenido con esto? Y las que voy obteniendo en el transcurso paso a paso. ¿Por qué? Porque uno toma la palabra. Tengo que poner por obra la palabra. O sea, yo no vengo a perder el tiempo, ni Dios quiere perder el tiempo. No se pierde el tiempo. Ahora que estamos hablando que vamos a ir a los sábados, todo está en oración, y por más que se diga que es un ataque, pero esto es permitido por Dios en muchas áreas. Lo peor sería es que no tan solo yo, sino muchos de acá digan: no vamos a ir más a predicar. Entonces, aquellos que son vagos, que están en la casa, que no se congregan, que creen que es cómodo de su casa escuchar la palabra y que no te hace falta ir a una congregación, no, eso es un error. O sea, miren la gracia de Dios, la misericordia de Dios para que esté llegando a tus oídos la palabra del Señor sin que vos te esfuerces. Eso es gracia, es dádiva, es regalo de Dios, y hay que ser agradecido con Dios en esa área. Y hay que, bueno, puede ser muchas cosas, pero bueno. Esta parte es la que a mí me identifica mucho de Romanos capítulo 10, porque fui muy criticado por ser pastor. Y dice así, del 14 al 17 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Entonces alguien dice, uno tiene, sinceramente te entra como te da ganas de pegarle un cabezazo al que te dice a vos: ¿por qué predica? ¿Quién te dijo que vos podés predicar la palabra? ¿Quién te dijo que vos podés ser pastor? Y acá dice: ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? La palabra enviados, que es del griego también o del hebreo, se utiliza como apostolado. O sea, apóstol significa enviado. Eso es lo que algunos no saben. Entonces, dicen: no, ya no existen los apóstoles. La palabra apóstol significa enviados. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Dice. Es decir, yo en este momento no sé en dónde hubiese estado. No sé, la verdad que no sé. Pero podría haber estado haciendo otras cosas. Estoy hablando que en el sentido de no estar trabajando para Dios. Estaría en otras actividades. Quizás podría estar tomando un café, compartiendo con irme allá con Madonna, Luis Miguel. Illuminati masónico.
O con la Mona Jiménez en Córdoba, cuando estaba en Córdoba. Pero no. Yo digo eso porque yo desde Córdoba tuve el llamado profético. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Claro, es imposible, no puedo predicar si no fui enviado. Está de más decir que no soy un enviado porque estoy predicando, si no, no tendría 2 dedos de frente para decir que no fui enviado. ¿Cómo van a predicar si no fueron enviados? Y dice, como escrito está, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Buenas nuevas significa evangelio de salvación. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el versículo 17 aclara el panorama cuando dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe, ¿vos tenés fe? Sí. Palito Ortega tiene fe, sí, dice, yo tengo fe que todo cambiará. No, pero ese tipo de fe no. Ese tipo de fe no. Ah, pero yo tengo fe en San Cayetano. No, ese tipo de fe no. En el Buda tampoco. En la María en Coche tampoco. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si una persona tiene fe, escucha. En este momento, si estás escuchando, porque tenés fe. La gente que tiene fe quiere oír, oír y volver a oír. Oír y oír la palabra de Dios. Estar saciado de la palabra de Dios. ¿Se imaginan? Nos estamos predicando de lunes a viernes todos los días una enseñanza diferente de la Biblia a través de TikTok. ¿Se imaginan cómo te llenas del Espíritu Santo? ¿Cómo se llenan las personas al otro lado que quieren oír y oír? Tengo que ir terminando, Señor. Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículo 6. Con esto termino. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Lucas 4 y en Mateo 4? Mateo 4 usé como base. ¿Qué le dijo Satanás? Versículo que hemos leído 3 y 4. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿De qué está el tentador? Dice que apareció ahí. No le dice Satanás el tentador. ¿Por qué? La Biblia te está llevando a Génesis 3. Porque en Génesis 3 aparece el tentador para tentar a Eva. ¿Pero con qué lo quiso tentar a Eva? Con alimentos. Y ahí vemos que Satanás hay que tener mucho cuidado con el tema de los alimentos. Porque él cuando ve que estás pasando necesidad entra por ahí. El Señor estaba en el desierto, tenía hambre. Acá estamos viendo que Eva, no vamos a decir que tiene hambre porque el Señor le dio el Edén completo. Y yo siempre le digo a todos los hombres, dejen de perder el tiempo en querer satisfacer a una mujer porque ni Dios la pudo satisfacer. La Biblia dice que a la mujer solamente hay que amarla. No trates de entender ni de satisfacer. Amarla nada más. Génesis 3, versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Para qué? Comer, alimento. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto. Ya saben, todo árbol se conoce por su fruto. La respuesta de esto está en Lucas 6, versículo 43 y 44. Porque no es buen árbol el que da malos frutos, y Satanás siempre fue mal árbol. Y comió y dio también a su marido. ¡Ay, es para pegarle a Adán! Yo imagino los ángeles del costado, no recibas a Adán, pero no tenían la autoridad, el permiso para que le adviertan, porque tenía que ser probado, tenía que pasar la prueba. Porque Dios puso ese árbol para probar lo que Dios quiere, para probar lo que vive en su corazón, y fallaron. El cual comió así como ella, listo. Empezó todo lo que estamos viviendo. Decía que vino el Señor y nos redimió, queridos hermanos. Si no estaríamos fritos, refritos, y nos da estas armas para decir escrito está, para poder vencer. Entonces uno puede decir, bueno, escrito está, tentador, que la tentaste a Adán y Eva y cayeron ellos. Pero yo no quiero caer. Yo no quiero comer de lo que me quieres dar. Yo quiero alimentarme espiritualmente de lo que me da el Señor, de la palabra del Señor. Vamos a orar. Yo quiero alimentarme de ti, Señor. Y yo, Padre Celestial, estoy en este día dándole ese alimento a la gente. Que ellos coman de tu árbol. Tú eres el árbol de la vida. Tú eres el fruto de los mejores de los frutos. Y está profetizado y está escrito, está en Apocalipsis 22, del 1 al 3, que
que vamos a obtener ese árbol que produce 12 frutos cada mes. Pero tú nos diste de los frutos espirituales, que son los frutos del Ruach HaKodesh, de los frutos del Espíritu Santo, para que no vivamos en las obras de la carne, desde que hizo lo que hizo Adán y Eva, lo que luego más adelante empezaron a hacer las descendencias, lo que hizo la descendencia de Caín, lo que hizo la descendencia de los hijos de Noé, como Cam, Canaán. No queremos estar en los errores que hizo Abraham con Sara, con la esclava, tener pensamientos de ismaelistas. Queremos escuchar tu palabra y poder decir tranquilamente en cualquier adversidad, escrito está. Eso es lo que tenemos que decir al aire. Y decirlo con ganas, declararlo y decirlo. Por eso, queridos hermanos, en esta parte final, el Señor me dio 2 textos clave de lo que estoy hablando. Porque Satanás, el tentador a Eva le tentó con alimento. Y en Mateo 4 lo está tentando al mismo Señor también con alimentos. Y habla de un alimento y le dice pan. Di que estas piedras se conviertan en pan. En Mateo 6, del 9 al 11 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslos hoy. A mí me criaron pensando que el pan de cada día significaba la provisión de los alimentos en tu mesa. Pero cuando aprendí la escritura, el por qué en la oración del Padre Nuestro dice esa palabra, lo confirma Juan 6 del 48 al 51 y en varios lugares más. Pero acá es muy claro cuando dice: yo soy el pan de vida. O sea, cuando Satanás lo tentó al Señor en Mateo 4, le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. Pero ¿por qué si yo soy el pan de vida? ¿Cómo vas a decir que yo convierta piedras en pan? Porque una piedra convertida en pan, estás queriendo obligar a que Dios haga algo para demostrarte que existo. Yo soy el pan de vida. Y acá le está diciendo a los que les perseguían, a los que dudaban, y le aclara a la descendencia de Jacob, a Israel, diciendo: vuestros padres comieron el maná en el desierto. Y en Mateo 4, ¿de dónde estaba el Señor? Cuando apareció el tentador, en el desierto. Los 40 días de ayuno en el desierto. Comieron en el desierto, comieron el maná y murieron, dice. O sea, ese alimento de nada sirve. Ese alimento no. Los alimentos que ponemos en la mesa, como declarando el pan de cada día, eso va a la letrina. También lo explicó el Señor. Y aclara y dice muy claramente el Señor, en el versículo 50 dice: este es el pan que desciende del cielo. ¿Quién? Él. ¿Para qué? Para que el que de él come no muera. Miren qué importante, queridos hermanos. Y aclara y redondea en el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Entonces, danos, Señor, ese pan de cada día. Al orar al Padre es decir: dame a Cristo cada día, que no me falte nunca la presencia del Señor, que no me falte su palabra, que no me falte ese alimento verdadero, el verdadero alimento para vida eterna. Padre, bendigo a cada hermano que están escuchando por fe, aquellos que, si por primera vez llegaste hasta acá y estás escuchando, no hay ninguna casualidad, porque estás recibiendo un alimento de pan de vida eterna. Escrito está también que si confiesas con tu boca al Señor serás salvo. Está escrito en Romanos capítulo 10 del 9 al 10. Por eso te invito a decir
Si lo sentís, si no lo sentís, no lo hagas. No hay que obligar a nadie. Te invito a formar parte del reino de Dios para salvar tu alma, declarando estas palabras. Estamos en el Espíritu y está escrito. Y ya Satanás te va a soltar. Esos demonios que andan ahí o que ya han entrado en ti te van a soltar. Porque va a empezar a trabajar dentro tuyo lo que vas a recibir, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Pero hay que arrepentirse. Di estas palabras conmigo si lo sientes en tu corazón. Padre, en este día me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy un pecador, que he pecado contra ti, Padre. Yo reconozco, quiero aceptar como Señor y Salvador a tu Hijo amado, Yeshua Jesús. Lo pongo mi vida en tus manos. Quiero recibir el Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo. Recibo tu palabra en esta hora. Recibo tu Espíritu Santo, Señor. Quiero ser una nueva criatura. No quiero ser criatura, quiero ser nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. De hoy en adelante, ayúdame. Me encomiendo en ti. Pongo todo en tus manos. Sé que tú me puedes ayudar. Gracias por sacarme de entre los muertos para vida eterna. Amén. Amén. Sigue tu oración, congregarte. Ya has declarado, ya has soplado algo poderoso. Hay poder en lo que declaramos, porque escrito está. Que cada uno de todos ustedes quedan bendecidos con toda bendición, para que sean sanos en la tierra, que pisen luz en este mundo. Escrito está que por sus llagas hemos sido sanados. Escrito está que Él se encarga del devorador para que no dañe tu finanza. Escrito está que somos bendecidos con toda bendición. Que la paz y la gracia de nuestro Señor estén con todos vosotros. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira, de Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua el Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús. Nos vamos a encontrar en la próxima enseñanza, queridos hermanos. Esta enseñanza va a quedar registrada en nuestro canal de YouTube Clase Bíblica Ferreira, como también en el canal de la radio, la 94.1. Desde ya les bendigo a cada uno de todos vosotros, gracias a los que estuvieron patrocinando en todo este tiempo, a nuestro querido Ricardo, distribuidora de Agua Las Nieves, ¿sí? A Peluquería Cristiana, nuestra querida Rosita Rodas, también quiero a cada uno de todos ustedes que estuvieron patrocinando. Le agradecemos profundamente a Fundación Armonía de Vida, le agradecemos profundamente también a Pochoclos Arcoíris, ¿sí? Le agradecemos profundamente también a Fundación Armonía de Vida y también a nuestro querido Florencio de Construcciones Florencios, a nuestra querida Gabriela de Productos de Limpieza en General. A todos le agradecemos profundamente, principalmente a nuestro Señor y Salvador, que nos da las provisiones, a Turismo Ana también, gracias a todos, bendecidos, gracias por estar. Ya nos vamos a encontrar en la próxima enseñanza, queridos hermanos. Desde ya, ahora me quedo en la sintonía de la radio, voy a estar saludando a todos los mensajes que nos han llegado. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro. Bendecido querido Mauro, pero me dijeron que los sábados por ahí usted no está, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, querido Mauro? A todas, quédate en la sintonía del 94.1, tu radio. Como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.